Darío. Antonio, se siguen contando los votos en Honduras, una elección que por ahí no es tan relevante si nosotros consideramos un país que obviamente queda muy lejos de la Argentina, que es un país que es chico en cuanto al peso específico, pero que se volvió importante porque yo creo que se está jugando acá Maduro versus Trump. Esa disputa, o mejor dicho, el madurismo, el chavismo versus la idea de un trumpismo latinoamericano, que es lo que está empezando a impulsar el presidente de los Estados Unidos con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la candidata oficialista Rixi Moncada, que es la que ves allí, es una ultra chavista que venía a radicalizar aún más el proceso en Honduras, que tiene muchísimos puntos de contacto. De hecho, Honduras, recordemos, Manuel Zelaya es el esposo de Xiomara Castro, es un chavista de la primera hora. Y la noticia que podemos confirmar a esta hora es que ayer esta decisión de Trump de jugar de lleno para apoyar al candidato Nasri Asfura, un conservador empresario que había sido alcalde de Tegucigalpa, dio resultado en términos de que Moncada perdió la elección. Ya podemos confirmar eso, Moncada perdió la elección porque el escrutinio, que está rodeado de polémicas y que está congelado en torno al 50%, arroja que solamente obtuvo el 20% de los votos la candidata oficialista, o sea que hay un primer efecto positivo para los intereses de Trump en la forma en la que intervino. También Milei se sumó a la campaña a favor de Asfura, que es el que ves allí, y en contra de Moncada. Lo que pasa es que en este momento hay una diferencia de 5.000 votos a favor de Asfura, pero frente al tercer candidato en discordia, que era Salvador Nasralla, que es un candidato raro. ¿Por qué? Porque es de un tercer partido, no es ni del chavismo, ni del Partido Conservador, que es el Partido Nacional tradicional, pero había sido candidato a vicepresidente y había sido vicepresidenta del actual presidente Xiomara Castro. O sea, había sido hace 5 años clave para la llegada de Xiomara Castro al poder en Honduras, con lo cual para muchos es otra ficha del chavismo hondureño, digamos. Hoy, a esta hora, hay que decir que se siguen contando los votos, está caída la web donde iban actualizando el conteo, con lo cual mucha incertidumbre. Y encima, ya anoche hubo escenas bastante polémicas, gente del partido oficialista, que es el Partido Libre, entrando a los centros de votación para sacar a observadores internacionales. Estilo Maduro, ¿no? Estilo Maduro. Sí. Estilo Maduro, menos afianzado, con menos años en el poder y con menos control del aparato criminal. Ahora, lo que es la política latinoamericana, porque del otro lado, el candidato apoyado por Trump, Asfura, es de un partido que tiene como principal referente a Juan Orlando Hernández, hoy preso en los Estados Unidos por narcotráfico. O sea, narcotraficantes tenés de los dos lados, uno alineado más a Maduro, del otro lado la posición más cercana a Trump. Antonio, fuerte manifestación en Madrid, España, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por el Partido Popular. Disputas, como suele ocurrir en estas marchas, respecto de cuánta gente. Desde el conteo que hace el gobierno de Sánchez fueron 40.000 personas, desde el conteo que hacen los organizadores fueron 80.000 personas. Bueno, fue mucha gente, un acto 100% opositor, las dos figuras centrales, Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, y obviamente Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, para muchos la figura más carismática que tiene obviamente hoy el Partido Popular. Una manifestación que pedía esencialmente elecciones ya, la dimisión de Pedro Sánchez ya, algo que no va a suceder en 2027, donde tiene que sí o sí haber elecciones. Puede Pedro Sánchez cuando quiera convocarlas antes, no tendría sentido que lo haga hoy. Por ahora su coalición se sostiene a pesar de los escándalos de corrupción que la semana pasada en rigor llevaban a la cárcel a José Luis Ábalos, uno de sus principales colaboradores hasta hace poco, y a Koldo García. Son 3 ya las personas cercanísimas de su círculo más íntimo que están presos. Interesante lo que decía Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en una entrevista que dio con el diario El Mundo, diciendo: Pedro Sánchez dormía en nuestra casa, Pedro Sánchez hablaba 300 veces por teléfono por día con mi papá. Evidentemente es difícil imaginar que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de absolutamente todo lo que hacía mi papá. Obviamente él dice que el padre era inocente, pero lo que está diciendo es: si es culpable mi padre, debería ser culpable también Pedro Sánchez. Y un mensaje también de Díaz Ayuso en relación a cómo, más allá de sostenerse la corrupción, se sostienen pactos con sectores oscuros de la política española. Uno es el independentismo catalán, el otro son los herederos de ETA, el terrorismo vasco,
y decía Díaz Ayuso, bueno, ahora van por el poder en el País Vasco a través de Bildu, que es el brazo político de... ¿Cuánto queda de gobierno de Pedro Sánchez? 2027 es el vencimiento de la legislatura, porque son 4 años, este gobierno surgió en 2023, Sánchez en los sistemas parlamentarios siempre se puede pedir adelantar las elecciones, pero digo, es difícil imaginar que Sánchez la vaya a adelantar, ¿no? Díaz Ayuso hablando sobre el pacto, de alguna forma, de Sánchez con los herederos de ETA. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara, como si los españoles fueran idiotas. Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Cortita, Díaz Ayuso, que además tiene algo personal con Sánchez porque García Ortiz, el fiscal general, fue condenado la semana pasada porque filtró información de un supuesto pacto fiscal que iba, un pacto para pagar, después de reconocer un supuesto fraude fiscal, la pareja de Sánchez, es decir, de Díaz Ayuso. Es decir, filtró esa información para desprestigiarlo en algo que era claramente ilegal y por eso fue condenado. Bien. Una consulta, ¿en qué situación está ETA hoy? No, de ETA se disolvió en 2018, pero su brazo político, que es Bildu, es hoy un partido activo que es parte de la coalición de Pedro Sánchez y que compite en las elecciones en Euskadi y en el País Vasco. Por eso es que Díaz Ayuso dice son cómplices de los herederos de ETA. Sí. Y nos vamos a Israel, donde ayer sorprendía al primer ministro Benjamin Netanyahu al pedir formalmente un indulto. Claro, Netanyahu enfrenta desde el año 2020 3 casos de corrupción, uno es por soborno, otro por fraude, otro por abuso de confianza, que lo vienen teniendo ahí contra las cuerdas desde hace bastante tiempo, aunque es un gran sobreviviente. Es el primer ministro que lleva más tiempo, si uno toma la totalidad de sus mandatos, más tiempo por bastante ventaja como primer ministro de Israel. En concreto, la potestad del indulto está para el presidente, que es el jefe de Estado, que es en este caso Isaac Herzog. Lo que sucede es que el indulto se suele dar cuando ya hay una condena y es a cambio de que admita la culpa el indultado y que se retire de la vida política. Claro, Netanyahu quiere seguir en el poder, él dice que es inocente y quiere además que antes de la condena lleguen los indultos. Así se lo pedía ayer y así lo anunciaba ante la opinión pública. המשך המשפט קורע אותנו מבפנים, מעורר מחלקות הזאת, מעצים שסעים. אני בטוח, כמו רבים אחרים בעם, שסיום מיידי של המשפט יסייע רבות להנמיך את הלהבות ולקדם פיוס רחב שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו. מטעמים אלה הגישו היום עורכי דינים בקשה לחנינה לנשיא המדינה. אני מצפה שכל מי שטובת המדינה לנגד עיניו יתמוך בצעד זה. Que anunció Herzog que va a hacer todos los pasos correspondientes para evaluar esto, que primero lo van a hacer los abogados del Estado y luego finalmente se tomará una decisión. Lo que están diciendo muchos es que si el indulto efectivamente llega sin que Netanyahu se declare culpable y sin que se comprometa a abandonar la política, va a dejar a todo el gobierno y a todo el Estado israelí en una situación muy delicada. En esta época del año, las principales ciudades europeas adquieren un color especial porque los mercados navideños son de las cosas más coloridas, más bonitas que tienen las principales ciudades de Europa. Claro, este fin de semana no fue tan así porque se convirtieron en epicentro de manifestaciones de extremistas islámicos. La imagen que estás viendo a la izquierda es de Bruselas, mercado navideño allí. La imagen que estás viendo a la derecha es de Londres, pero se vieron escenas similares en otras ciudades del continente porque más allá de que el discurso es a favor de Palestina, en contra de Israel, asumiendo que en realidad están protestando por cuestiones políticas y por cuestiones de Medio Oriente, ¿por qué eligen los mercados navideños para expresarse? Porque no es una discusión política, o en todo caso es una discusión político-religiosa la que proponen de fondo, y es lo que decimos siempre del conflicto entre Israel y Palestina. Quieren que no haya mercados navideños, quieren que no haya mercados ni ningún signo ni símbolo de la cristiandad, desde ya que tampoco del judaísmo, porque lo que buscan estos sectores extremistas es que solo el Islam sea la única religión que pueda ser admitida en público. Esto, insisto, lo estamos viendo cada vez más en Europa por parte de estos sectores muy radicalizados que
bueno, son los mismos que han tomado campus universitarios y son los mismos que vienen causando este tipo de desastres desde hace mucho tiempo. Esto también hay que decirlo, ante la pasividad en general de las autoridades. Yo creo que Estados Unidos ya tomó todas las medidas para maximizar el nivel de presión para lograr el exilio. Ahora, si no se logra ese exilio, la única alternativa es el uso de la fuerza a nivel considerable. No solo por el despliegue, nunca hubo un despliegue así. Yo te diré del 62, la crisis de los misiles, algunos dicen que es Panamá 89, pero yo creo que estamos más cerca del despliegue de la famosa crisis de los misiles del 62 en Cuba. El dilema que tiene Trump y que tiene Estados Unidos es que si esto termina en una retirada en 3 semanas, 4 semanas, en un mes, es el papelón del siglo. Claro, no digamos. puede retirarse. Una pérdida de credibilidad. Es imposible. Claro, por eso digo. Tampoco sé cuánto tiempo la puede sostener. Son 50 millones de dólares por día y un Congreso que ahora se vence en la autorización de 90 días de despliegue, se va a lograr, pero hay una movida muy fuerte del Partido Demócrata, hay una movida muy fuerte de la prensa, el New York Times, el Washington Post, que en realidad parecen como defendiendo a Maduro y la soberanía de Venezuela. En realidad el único objetivo de muchos de estos sectores es molestar a Trump. Claro. Molestar a Trump. Y después hay un lobby menor que tuvo su fuerza de sectores americanos que estaban en negocios más o menos transparentes, usualmente poco transparentes con el tema del petróleo, especialmente durante la administración Biden, y algunos sectores del Partido Republicano, que, digamos, hasta último momento dijeron, mira, usemos la presión para conseguir negocio, pero que siga Maduro, total. Mientras tengamos los negocios está todo bien. Entonces, esto lo encarnaba Grenell, que era un enviado. Que se reunió con Maduro en los primeros días del gobierno. Que se reunió con los primeros días y en la administración Biden fue muy laxa con Venezuela. Fue el famoso Venezuela tomaba rehenes americanos. Y el otro los liberaba. Y Biden liberaba, por ejemplo, los sobrinos. Liberaba gente muy importante del régimen, digamos. La administración Biden no se sabe hasta cuánto fue ideología, hasta cuánto fueron negocios oscuros, pero los canjes que hacían de prisioneros, además alentando el secuestro de americanos, porque llegó a agarrar americanos y después te devuelven a tu tesorero, te devuelven a los primos de la primera dama. Bueno, yo creo que eso quedó bastante neutralizado, pero esto ya se parece, si uno mira los medios de prensa internacionales, a la historia del pastorcito y el lobo, ¿no? Digamos, el lobo, viene el lobo. Todos los viernes a la noche, sábado, empieza en los Twitter, en las redes, se viene, y el domingo baja. Yo creo que estamos en la etapa de definición. No creo que Trump quiera tener a las tropas combatiendo en Navidad, digamos, ¿no? Así que creo que tenemos una ventana de una semana, no mucho más. Sí, pero aparte, como sigan así, Navidad va a ser todo el año en Venezuela. Además, porque es verdad que Navidad en Venezuela es octubre, empieza en octubre. Ahora, está claro que la flota no la va a poder sacar. No la va a poder sacar en el corto plazo. No, no puede. Si Maduro no se va, ¿qué vas a hacer? Bueno, además, otra cosa, Antonio, hay que recordarse que Maduro no es un caudillo con peso propio, él es un hombre de Cuba de los 20 años. O sea, él va a hacer lo que Cuba le ordene. Si desobedece a Cuba, Cuba lo mata, digamos, no va a ser muy, digamos... Capaz de estar rodeado físicamente. Está rodeado físicamente de la inteligencia cubana, digamos. O sea, desde el año 2002, después del golpe contra Chávez, que falló en gran medida por el desorden de la oposición, Fidel Castro le dijo la famosa frase a Chávez, la próxima te matan, déjame a mí tu seguridad. Y a partir de ese momento la colonizó. Entonces, esta idea, Maduro no es un tipo de peso propio. El que tiene peso propio en esta organización es Diosdado Cabello. Él es un caudillo populista, autoritario latinoamericano. Y maneja la fuerza. Que maneja la fuerza. Él hizo una alianza con los cubanos, pero no es, digamos, títere cubano. Maduro, cuando dice Maduro va a ser, Maduro no va a ser, Maduro va a hacer lo que Cuba le ordene. Trabaja para los cubanos desde los 20 años. ¿Por qué Cuba le ordenaría dejar Venezuela? Bueno, este es el dilema. Si hay una negociación con Cuba y Cuba recibe garantías de que la salida de Maduro no implica cierto... Porque, digamos, Cuba vive hace décadas de subsidio, de plata y de petróleo y de drogas que pasan por Venezuela. Cada vez le alcanza menos. Cada vez le alcanza menos, porque fundió Venezuela.
pero digamos, pensá que desde hace 30, casi 25 años, recibe 110.000 barriles, en blanco digo, no digo todo el negocio de droga, todo lo ilícito, digo en blanco son 110.000 barriles de petróleo diarios. Multiplicarlo por 60, por 80 o en su momento $120 o $100, eso es lo que le entraba por día desde Venezuela a Cuba, y Cuba después lo revendía, porque nos consumía los 100.000 barriles. O sea, y a eso agregale los negocios ilícitos, el tráfico de droga. Venezuela vino a reemplazar a la Unión Soviética. Sí, correcto. Digamos. Entonces, todavía Venezuela le resulta, digamos, como un abastecimiento de recursos. Por ejemplo, Venezuela paga 50.000, 60.000, 70.000 médicos cubanos. 7.000, 8.000 dólares cada uno, que no lo reciben los médicos, lo recibe el régimen cubano, y así podemos seguir con los negocios. Entonces, Cuba, si no hay una negociación de fondo con Estados Unidos que a Cuba le garantice de alguna forma que esto no termine en un precipicio, digamos. Difícil con Marco Rubio atrás eso, ¿no? Difícil con Marco Rubio atrás, ¿no? Yo creo que la orden de Maduro te vas a quedar, y si te querés escapar, Ahora, no te vamos a Fabián, dejar. Supongamos que no existe esa negociación, que no hay una salida negociada y que entonces hay algún tipo de intento de descabezar por la fuerza al régimen. Dos escenarios ahí, contame qué probabilidad le asignas a cada escenario. Escenario A, caída la cúpula, se reorganiza la Fuerza Armada y apoya a un gobierno de transición de Edmundo González Urrutia, que es el escenario que todos nos gustaría. Escenario B, como cuando se descabeza un cartel, todo se desorganiza en pequeños carteles, guerra civil, conflicto. No lo veo la segunda. Primero que todo porque las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen una mística ideológica. Digamos, vos cuando durante 20 años metés a la Fuerza Armada en negocio, en política interna, en apalear gente, la mística y esta idea de mantengamos no es el fuerte.